Señor. Venimos a ti, Señor, a disfrutar de tu presencia, Señor. Llénanos del gozo de tu presencia, Señor, del gozo de la salvación, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra, Señor, porque tu nombre es sobre todo nombre, Señor, y hoy queremos darte la gloria y la honra, Señor. Queremos disfrutar de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Amén, Señor. Borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde gran trono me postraré hoy a ti. Tu reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Borde de tu gran trono me postraré a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono
me postraré hoy a ti. Reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Sé exaltado, Jesús. Sé exaltado, Cristo. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Amén, Señor. Sí, Señor. Es el Cordero inmolado. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, Cristo. Gracias, Jesús. Gracias por tu triunfo en la cruz, Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias, bendito Cristo. Te exaltamos, Dios. Bendecimos tu nombre, Jesús. Solo tú satisfaces a nuestro Padre Cristo. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. Cristo. El deleite del Padre está en ti. El
plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. El deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo, Cristo, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo, 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 tú eres el deleite de Dios, Cristo, tú eres el deleite de Dios, toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. El deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo, Cristo. Amén, Jesús. Declaramos tu multiforme sabiduría, Cristo. Declaramos tu multiforme sabiduría, Señor, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, bendito. Principio era el verbo era con Dios. El principio era el verbo era con Dios. El principio era el verbo era con Dios. El principio era el verbo era con Dios, Jesús, verbo de Dios, aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios, aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios.
hecha por ti. Y está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. Y está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. Y está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Y está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Amén, Señor. Amén, Señor. Tú eres el verbo de Dios que estaba desde el principio, Señor. Gracias porque tu luz nos alumbró, Señor. Gracias. Tú eres la luz que alumbra a todo hombre, Señor. Amén, La luz que nos ha dado vida, Señor. Gracias, Señor, por tu hablar. Gracias por Jesucristo, Padre. Te bendecimos, Señor, y te amamos. Háblanos, Señor, en esta noche y alumbra nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
Señor Jesús, bendecimos tu precioso nombre en esta reunión. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es espíritu, tu palabra es vida. Que tu palabra en esta reunión corra, que tu palabra sea glorificada. Gracias, Cristo, porque tú eres este verbo de vida, tú eres el verbo de Dios, la palabra viva de Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Señor, gracias porque esta palabra es nuestro sustento, es nuestra vida, es la que nos levanta, Señor, con lo que nos das dirección también en nuestra vida. Señor, gracias por tu bendita palabra. En esta reunión oramos, Señor, que pues tú nos vivifiques por medio de tu palabra, que recibamos entendimiento de tu palabra, Señor, y que hoy las escrituras nos sean abiertas para recibir de ti, Señor. Gracias por este tiempo, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos por favor a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 12. Estamos aquí viendo cómo pues Dios envió a un profeta, amigo de David, llamado Natán, para pues reprenderle, darle un mensaje de parte de Dios en cuanto a aquel pecado que había cometido, ¿no?, de adulterio y de asesinato. Y hemos hablado un poquito, nada más para retomar lo que hemos hablado anteriormente, cómo Natán fue enviado por Dios y llegó Natán con una parábola, ¿no? Llegó ahí, podemos leer del versículo 1 al versículo 4, cómo Natán llegó de una manera muy prudente, llegó de una manera pues muy suave, también con mucho valor, porque llegaba a hablarle palabras pues un poquito difíciles al rey David. Pero vemos aquí cómo Natán llegó a David a través de una parábola. Y una vez que David entendió que esa parábola se estaba hablando de él, ¿sí? Acuérdense que esta parábola fue como un espejo para David, en la cual él se vio reflejado, ¿sí? Acuérdense que esta parábola decía, no, pues había un hombre rico que tenía gran ganado, muchos animales, y también había uno pobre que tenía solamente una corderita. Y cuando un visitante vino de camino a este hombre rico, pues en lugar de tomar uno de sus animales para ofrecerle a su visitante, pues tomó precisamente la corderita de aquel hombre pobre. Y entonces David se pudo ver reflejado como en un espejo a través de esta parábola y comenzó a molestarse. Y cuando él se estaba molestando, pues estaba molestando contra sí mismo porque se veía reflejado en esta parábola. Pero pudimos hablar y pudimos ver cómo ahí cuando se molesta en el versículo 5 y versículo 6, esto ya nos habla de un quebrantamiento de David, porque él comenzó a reconocer lo que tenía que suceder con este hombre del que Natán le estaba haciendo referencia en esta parábola de ese hombre rico. Entonces vimos cómo David comenzó a quebrantar su corazón, cómo no empezó a resistirse ante Dios, ante esta pues exhortación, ante esta confrontación. David no se resistió, sino todo lo contrario, estaba como abierto para poder recibir la exhortación y la confrontación de parte de Dios. ¿Por qué razón? Recuerden que para este capítulo 12, David llevaba un año de no acercarse a Dios, de seguir solapando su pecado como si no sucediera absolutamente nada. Entonces Dios ya no podía esperar más tiempo, así que le envió a Natán con este mensaje. Y David vemos el resultado, cómo sí comenzó a quebrantarse, ¿no? Cómo él comenzó a reconocer, pues ese hombre es digno de muerte, ¿no? David decía, merezco la muerte por lo que le hice a Urías, por lo que le hice a su padre Eliab, por lo que le hice a Aitofet, por lo que hice a esta mujer, merezco la muerte. Y ese hombre rico necesita pagar 4 veces más lo que ha robado, y no tuvo misericordia. David podía enfrentarse como a un espejo, se estaba viendo reflejado, y entonces él podía comenzar a quebrantarse. Y una vez que Natán pudo ver esto en David, el versículo 7 nos dice que Natán ya cambió pues ahora su exhortación, ¿no? Primero llegó de una manera suave con una parábola, pero ya en el versículo 7, cuando ve el quebrantamiento de David, le dice, tú eres ese hombre.
de esta parábola que te acabo de contar, tú eres ese hombre rico que robó la corderita a aquel hombre pobre. Entonces David pues ya es enfrentado ahí directamente y Dios comienza a recordarle algunas cosas que había realizado a favor de David. Te ungí por rey sobre Israel, número 1, te libré de la mano de tu señor, de Saúl, ¿sí? Te di la casa de tu señor Saúl, te di la casa de Israel, te di la casa de Judá. Y número 4, si esto hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. Y hasta ahí nos quedamos. Entonces, podemos ver que a David le pudo haber sido añadido mucho más, pero probablemente ya no recibió más de lo que le tuvo que haber sido añadido. Y vaya que David recibió mucho de Dios, mucho de Dios, pero pudo haber recibido mucho más, hermanos. Pero a consecuencia de su pecado, pues ya no recibió mucho más. Si esto hubiera sido poco para ti, si esto no fue suficiente para ti, yo te habría dado mucho más, David. Pero bueno, te hubiera añadido muchas cosas como estas, pero pues hiciste algo horroroso y ya no te puedo añadir más. Bueno, vamos a leer el versículo 9 porque pues Natán sigue hablando aquí a David y este versículo 9 de 2 de Samuel 12 también nos enseña algo importante aún para nosotros el día de hoy. Recuerden, todo esto es una secuencia de cosas que le está hablando Natán a David por parte de Dios y vamos ahora a leer el versículo 9. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Bueno, en este versículo 9 seguimos leyendo más de esta exhortación por parte de Natán a David. Sigue siendo parte de esta exhortación. Y este versículo lo tenemos que dividir en dos. La primera parte de este versículo, Natán le dice a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Qué tremenda palabra por parte de Dios para David, de verdad. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Así que hablemos un poquito de esto, porque aquí vemos que Dios seguía tratando con David y le estaba sacando a la luz aquel pecado que había cometido David. Y parte de este pecado era este. Él no había considerado como importante la palabra de Dios, sino tuvo la palabra de Dios en poco, según nos dice este versículo 9. Entonces, en esta primera parte de este versículo 9, Dios le dijo a David que había tenido en poco su palabra. Tomaste en poco mi palabra. Es decir, que David como que menospreció la palabra de Dios. No tomó en cuenta la palabra de Dios para cometer estos pecados de los que ya hemos hablado anteriormente. Y en este punto de menospreciar o de tener en poco la palabra de Dios, podemos comparar a David con Saúl. En 1 de Samuel capítulo 15, Dios le delegó una responsabilidad y una tarea a Saúl. Saúl era el rey de Israel en ese momento y Dios le dijo que tenía que destruir a Amalec, de acuerdo a todo el pueblo, aún a los niños de pecho, a las mujeres, a los ancianos, por supuesto que al rey de Amalec y aún a los animales, a todos completamente los tenía que destruir. Pero vemos que este hombre, Saúl, no obedeció la palabra de Dios. Y en este punto vemos un comportamiento similar a David en cuanto a esto que hizo años atrás Saúl. Entonces, vemos aquí que David se comportó como Saúl. Vamos rápidamente ahí a 1 de Samuel, sin perder pues este capítulo 12 de 2 Samuel, pero vamos ahí a 1 de Samuel capítulo 15 para que podamos recordar un poquito y ver cómo este hombre, Saúl, pues pecó de esta manera contra Dios y David en este capítulo que estamos estudiando también hubo una similitud en cuanto a su pecado. Así que nos dice aquí, bueno, conocemos este capítulo 15, de hecho hemos tocado en algunos otros momentos
en todo este estudio que hemos dado, hemos hablado un poco de este capítulo 15 de Primera de Samuel. Pero recordemos aquí que entonces Saúl recibió un mandato por parte de Dios, que destruyera a todos los de Amalec, pero vemos que Saúl no lo hizo. Saúl, a final de cuentas, perdonó lo más valioso de Amalec para ofrecérselo como un sacrificio a Dios, cuando Dios no había pedido eso. Y de hecho, Saúl también perdonó al rey de Amalec, ¿de acuerdo? A este hombre que se llamaba Agag. A este hombre lo perdonó, y este hombre, pues, después el propio profeta Samuel tuvo que matar a este rey de Amalec llamado Agag. Pero bueno, en el versículo 11 podemos ver cómo Dios le dijo algo a Samuel en relación a Saúl. Vamos a leer el versículo 11. Dice aquí, dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Son palabras de Dios a Samuel, porque Saúl, son palabras, perdón, de Samuel, de Dios a Samuel, porque Saúl pues había pecado en este asunto. Entonces Dios le dice a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, dice, porque se ha vuelto en pos de mí, es decir, ha dejado de seguirme. Al no obedecer el mandato de Dios, la instrucción de Dios, Saúl lo que había hecho era alejarse de Dios. Saúl había dejado de seguir a Dios al no cumplir este mandamiento que Dios le había dado. Dice aquí, entonces me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, dice, y no ha cumplido mis palabras. Son palabras de Dios. Dios le estaba revelando a Samuel, el profeta, que este Saúl no había cumplido con sus palabras. Y esto es algo tremendo, porque era Dios el que le estaba diciendo a Samuel: Saúl no cumplió con mis palabras. Si seguimos leyendo el capítulo 15, vamos a leer en el versículo 13, cuando ya Samuel llega con Saúl, ¿sí? Saúl dice algo muy interesante. Dice aquí el versículo 13, dice aquí: vino pues Samuel a Saúl, dice, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Quién tenía la verdad? ¿Quién decía la verdad? Por un lado, en el versículo 11, Dios le dijo a Samuel: Saúl no ha cumplido mi palabra. Y después, cuando Samuel llega con Saúl, Saúl le dice: he cumplido la palabra de Dios. ¿Quién estaba mintiendo? Saúl estaba mintiendo, lógicamente que no había cumplido la palabra de Dios. Pero es interesante que Dios habla claramente y dice: Saúl no cumplió mi palabra. Y Saúl dice: he cumplido la palabra de Dios. Bueno, sabemos la historia y conocemos este capítulo 15 y sabemos que Saúl no cumplió la palabra de Dios. Así que aparte, Saúl era un mentiroso, porque estaba diciendo: he cumplido la palabra de Dios, cuando no la había cumplido. Bueno, más adelante en este mismo capítulo 15, en el versículo 23 y en el versículo 26, tanto Dios como Samuel coincidieron en que Saúl había, escuchen bien esto, desechado la palabra de Dios. Vamos a leer estos versículos y veamos cómo tanto Samuel y Dios dijeron: Saúl, has desechado la palabra de Dios. Dice el versículo 23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste, pongamos atención en esta palabra, desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta palabra es durísima, fue durísima. O sea, de verdad que cuando estaba leyendo esto yo le decía a Dios: Dios mío, ten misericordia, no nos deseches, porque este hombre desechó la palabra de Dios. Y entonces, como él desechó la palabra de Dios, Dios también lo desechó para que no siguiera siendo el rey sobre Israel. Bueno, entonces vemos aquí y pongamos atención en esta palabra desechar. Saúl desechó la palabra de Dios. Y luego dice el versículo 26: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste
otra vez esta palabra, la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Qué dura palabra por parte de Dios. Ahora, lo interesante de este asunto es que esta palabra desechar en el hebreo significa aborrecer, significa despreciar y también significa poco, como lo que David hizo. Y el versículo de 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9, donde Dios le dijo a David: tuviste en poco la palabra de Jehová. Esa palabra poco y esta palabra desechar es la misma. Es decir, que hubo una similitud entre lo que hizo Saúl y en lo que hizo David. Desecharon la palabra de Dios, tomaron en poco la palabra de Dios, menospreciaron la palabra, aborrecieron, ¿de acuerdo? Tuvieron en poca estima la palabra de Dios, la menospreciaron, la desecharon completamente, la tomaron en poco. Tanto Saúl en su momento como David en 2 Samuel capítulo 12. Entonces, está tremendo esto porque Dios le estaba diciendo a Saúl: desechaste mi palabra. Pero vemos que David también hizo lo mismo. David tomó en poco la palabra de Dios. Insisto en esto, aquí 1 de Samuel capítulo 15, versículos 23 y 26, Dios le dice a Saúl: desechaste mi palabra. Y esa palabra desechar es la misma que encontramos en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9. Tuviste en poco la palabra de Jehová. Entonces vemos que tanto Saúl como David participaron de esta misma situación. La diferencia entre David y Saúl es que David, ya hemos hablado, ¿no? Como cuando fue confrontado por Natán, versículo 15, 2 de Samuel capítulo 12, versículo 15, cuando Natán ya sale de la presencia, capítulo 15, cuando Natán sale de la presencia de David, David inmediatamente sabemos que fue a buscar la presencia de Dios, y entonces podemos ver la confesión de su pecado, su sincero arrepentimiento, cuando leemos el Salmo 32 y el Salmo 51. Qué tremendo. Todo lo contrario a Saúl. Saúl, podemos seguir leyendo este capítulo 15 y podemos ver que a él no le pesó desobedecer la palabra de Dios. Todo lo contrario, se hizo un monumento. Cuando Dios le dice a través de Samuel: Dios te ha desechado para que ya no seas rey. De pronto este hombre, ahí si seguimos leyendo este capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que Saúl de pronto dice: sí, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Dios que él me dijo, pero ven conmigo y por favor preséntame ante los ancianos para que prácticamente no digan nada de mí, ¿no? Y vemos que aunque él dice que se había que había pecado, reconoce su pecado, aparentemente Saúl, pero vemos que no hubo un sincero arrepentimiento. Él solamente quería que Samuel lo acompañara para que pues se dijera: miren, pues aquí está Samuel con Saúl, todo sigue normal como siempre. Pero no era así. O sea, realmente Saúl no se arrepintió de manera genuina del pecado que había cometido. Miren, vamos a leer el versículo 24. 1 de Samuel 15, versículo 24. Después de que Dios le dice: Dios te desechaste su palabra, Dios también te desecha para que ya no seas rey de Israel, dice el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Dice: pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo, dice, y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta.
Y él dijo, o sea, Saúl dijo, yo he pecado otra vez, como reconociendo su falta, ¿no? Dice, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y bueno, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Pero vemos que a este hombre solamente le importaba esto, ¿no? Como el reconocimiento, el que no dijera, pues se equivocó o algo así, ¿no? Entonces vemos la gran diferencia entre Saúl y David. Saúl se equivocó, pero no se arrepintió como sí lo hizo David. Insisto, podemos ver el resultado del arrepentimiento de David y podemos ver su arrepentimiento genuino en el Salmo 32, del que ya hemos hablado un poco, y en el Salmo 51, que ya hemos hablado de estos dos capítulos. Entonces, regresando a 2 de Samuel, capítulo 12, podemos ver aquí en el versículo 9, en la primera parte, que Dios le está diciendo a David, tuviste en poco mi palabra, la tuviste en poco, es decir, desechaste mi palabra, estimaste como poca cosa mi palabra, despreciaste los dichos de mi boca. Y esto es algo que le duele a Dios. Déjenme decirles por qué razón. Porque miren, desechar la palabra de Dios, hermanos, ahora trasladándolo para nuestros tiempos, desechar la palabra de Dios es tener en poco a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos dice en Juan capítulo 1 que Jesucristo es el verbo de Dios. Él es la palabra viva de Dios, amados hermanos. Entonces, el desechar la palabra de Dios es tener en poco a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No es poca cosa menospreciar su palabra, los dichos de su boca. No podemos tener esta actitud nosotros como iglesia. El tener en poco la palabra de Dios, el desechar la palabra de Dios, porque es desechar a Jesucristo. Es menospreciarlo, es considerarlo como de poca estima, y eso es algo doloroso para Dios. El que su amada palabra, que es el verbo de Dios, que es Jesucristo, por nosotros, amados hermanos, sea despreciada, sea menospreciado, sea tomado en poca estima, y digamos, pues la palabra de Dios dice esto, pero a mí que me importa, yo hago esto. Es despreciar, desechar, tomar en poca estima la palabra de Dios. Eso es en lo que cayó tanto Saúl como David. Los dos desecharon la palabra de Dios, tuvieron en poco la palabra de Dios. Pero tú y yo en estos tiempos también podemos considerar como poco la palabra de Dios, desechar la palabra de Dios, y esto es tener en poco a Jesucristo. Y eso es algo, simplemente de citarlo hasta te duele, ¿sí o no? O sea, el pensar esto, si yo desecho la palabra de Dios, es tener en poco a Jesucristo. Ya es algo que te pesa, dices, Dios mío, líbrame de tener una actitud como esta. Y Jesucristo nos dice, el Evangelio de Juan, que Él es el verbo de Dios. Juan 1:14 nos dice que Él es el verbo de Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y los primeros versículos del 1 al 5 de este Evangelio de Juan, pues está tremendo, porque allí el apóstol Juan nos dice que antes de que la creación existiera, la palabra de Dios, el verbo de Dios, que es Jesucristo, ya existía. Dice, y esa palabra estaba con Dios, y nos dice algo tremendo. Dice, y esa palabra o ese verbo es Dios. Entonces, ¿cómo podemos desechar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos tomar en poco la palabra de Dios? No podemos, hermanos. Porque el tomar en poco la palabra de Dios, pues es prácticamente un pecado, es desechar a Jesucristo. Él es el verbo de Dios. Dice ahí, en el principio era el verbo. Este verbo es la palabra viva de Dios. Y esta palabra viva de Dios es Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Antes de que todo existiera, ya estaba Jesucristo como la palabra de Dios. Qué tremendo. Y sigue diciendo aquí el apóstol Juan que Dios hizo todo
incluyéndote a ti y a mí, ha creado todo absolutamente a través de su palabra. Y sin su palabra, nada de lo que existe existiría. Vamos a leer el versículo 2 y luego el 3. Ahí está el 3. Dice, todas las cosas por Él, es decir, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí estamos nosotros también metidos en este versículo. Si Dios no nos hubiera creado, pues simplemente, no estaríamos, pero fue por su voluntad que estamos, y nada de lo que ha sido hecho existiría sin que Él hubiera determinado con su palabra. Y aquí estamos nosotros con vida. Luego el versículo 4 está impresionante. Es un versículo hermoso. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjense, Él es el Verbo de Dios, pero esta palabra que está viva, ¿sí?, se infunde en nosotros para iluminarnos, para que podamos salir de las tinieblas, hermanos. Este es el trabajo que Dios ha hecho a través de su palabra. Él llega a través de su palabra. Alguien te habla la palabra, tú estás leyendo la palabra, y esta palabra te llena de vida y te da luz. ¡Qué tremendo! Y esta luz, lógicamente, disipa toda oscuridad. Luego dice el versículo 5, que dice, la luz, esa luz es Jesucristo, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces vemos que Jesucristo es la palabra, Jesucristo es la vida y Jesucristo es la luz. ¡Qué tremendo! Y esa es la experiencia que tú y yo tenemos cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Recibimos vida y recibimos luz. Entonces las cosas las vemos con claridad. Sabemos por dónde debemos de caminar y por dónde no. Sabemos qué cosas tenemos que decidir y cuáles no. Sabemos qué cosas Dios con su luz a través de su palabra y de la vida que nos da, qué cosas nos restringe y en cuáles nos da luz verde para seguir avanzando. Entonces, esta es nuestra experiencia de todo el tiempo. ¿Cómo pues podemos desechar la palabra de Dios, hermanos? Desechar la palabra de Dios es tener en poca estima a Jesucristo. Y ninguno de nosotros desea tener en poco al Verbo de Dios, a la palabra viva de Dios que es Jesucristo. Entonces, por medio de la palabra de Dios, recibimos una palabra viva. Cuando tú estás leyendo la palabra, estás recibiendo una palabra viva, y esta palabra viva nos ilumina interiormente. ¿A poco no? Recibes la palabra de Dios, esta palabra está viva, y entonces ilumina tu interior y dices, Dios mío, ¿cómo no me daba cuenta de esto? ¿No? Oh, gracias, Señor, porque ahora entiendo, porque ahora comprendo, porque ahora sé hacia dónde dirigirme y qué hacer. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que cuando Dios nos habla a través de su palabra, manda que esta vida y esta luz resplandezca en nosotros y que toda tiniebla sea disipada. Qué glorioso es el Señor, y gracias por su bendita palabra. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice la escritura, que dice la palabra que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada significa que es el aliento de Dios. La palabra de Dios es viva, hermanos. Jesucristo lo dijo en Juan 6:63. La carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esa es la diferencia entre la palabra de Dios, que es la Biblia, y cualquier otro libro que puedas llegar a consultar. La palabra de Cristo, la Biblia que tenemos nosotros en nuestras manos, amados hermanos, esta bendita palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿de acuerdo? Y esta palabra es espíritu y es vida. Qué glorioso es el Señor. Entonces, ¿cómo podemos menospreciar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos tomar en poco? ¿Cómo podemos desechar la palabra? No podemos hacerlo. No podemos. Cuando en algún momento decides no hacerle tanto caso a la palabra de Dios,
no estás en paz, no estás quieto, no estás tranquilo, dices, no está bien, hasta que rectificas el camino, ¿sí o no? Bueno, fíjense, el Salmo 119 está lleno de de lo que es la palabra, ¿no? Y es súper interesante. De hecho, pues Carlos Morán en la Ciudad de México ha dado un estudio muy amplio, muy extenso de este Salmo 119, que es súper interesante. Pero pensaba, ¿no?, cómo aquí el salmista constantemente cita la palabra y cita la palabra y la palabra y la palabra. Por ejemplo, fíjense, este hombre, el salmista, ahí en el Salmo 119, dijo, por ejemplo, que ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Qué tremendo. Esta palabra que no podemos desechar nos limpia constantemente. Por eso Jesucristo dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y luego el apóstol Pablo en Efesios dice que tenemos que purificarnos con el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos limpia, la palabra nos purifica. ¿Cómo desechamos la palabra? Si la palabra puede limpiar nuestro camino, puede limpiar nuestra senda, puede limpiar completamente el camino por el que hemos transcurrido. Porque fíjense, aquí en el Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando somos jóvenes, hacemos muchas tonterías, hermanos, de verdad. Ahora sí que me apunto, se los digo por experiencia. Cometemos tontería y media cuando somos jóvenes. Y de pronto queda como un currículum medio feo, ¿no? Híjole, aquí está esta lista. ¿Y cómo puedo borrar toda esta lista espantosa? Bueno, dice aquí la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Qué bendita esperanza tenemos nosotros. Como jóvenes a veces estamos locos y cometemos tontería y media. Gracias a Dios porque siempre pone a gente que puede custodiar nuestras vidas, que puede orientarnos, que puede corregirnos, que puede decir, por ahí no, relájate, bájale 2 rayitas a tu asunto, etcétera. Y ya como que vamos comprendiendo algunas cosas. Pero ¿cómo podemos limpiar aquel camino chueco y torcido que de pronto en el que hemos transitado algún tiempo de nuestra vida? ¿Cómo? ¿Cómo podemos limpiar el camino? Bueno, tú no puedes. Pero cuando guardamos la palabra de Dios, Dios comienza a rectificar nuestro andar. Y gracias a Dios, porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar tu palabra. Qué tremendo. Y luego este mismo salmo, más adelante, dice el versículo 25, dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo podemos tener en poco la palabra de Dios si cuando está tu alma abatida hasta el polvo, es la palabra la que te vivifica? Es la palabra de Dios la que te saca del hoyo, la que te saca del polvo para seguir avanzando. Y en lugar de estar abatido en tu alma, porque estar abatido en el alma es de las cosas peores que puedes experimentar. Y yo estoy seguro que todos saben de lo que estoy hablando. Cuando estás abatido en tu alma, donde tus pensamientos están en la ruina, cuando tus pensamientos están en el fracaso, cuando tus pensamientos no avanzan de tus ojos a la nariz, cuando piensas que el mundo ya se acabó completamente, ¿sí? Cuando está abatida hasta el polvo tu alma, tus emociones, tus pensamientos están en el polvo y cualquiera puede pasar y pisotearlos. Qué impresionante es que Dios puede vivificarnos con su palabra. ¿Cómo la menospreciamos entonces? Si Dios con su palabra nos vivifica, qué tremendo. En este mismo salmo, el 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Fíjense el alma cómo está ahí metida. Susténtame según tu palabra. Qué tremendas palabras. Porque es la misma experiencia del alma. Cuando nuestra alma está así que se deshace por la ansiedad de lo que tú quieras, qué bueno es que el Señor nos sustente con su palabra. El autor de los Hebreos capítulo 1 dice, sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder.
Somos sustentados con su bendita palabra. De hecho, el universo completamente es sustentado por su palabra. Y aún nuestra vida es sostenida, es soportada, es impulsada por su palabra. Y la palabra es Cristo. Qué tremendo. Y aquí el salmista sigue hablando mucho más cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, el versículo 89 del mismo Salmo 119, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Ahí está la palabra en los cielos. Y luego el versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué tremendo, amados hermanos, porque nuestros pasos son ordenados por la palabra de Dios. Porque aún este salmo dice que la exposición de las palabras de Dios nos alumbran, porque la lámpara de Dios, que es su palabra, alumbra nuestros pies y nuestro camino. Qué tremendo. La palabra de Dios, amado hermano, es una lámpara. De verdad. Cuando tú estás de pronto caminando y no sabes por dónde, la palabra de Dios es una lámpara que nos alumbra por dónde debemos avanzar, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Entonces, nuestros pasos son ordenados por su bendita palabra, porque la exposición de sus palabras nos alumbra su palabra. Entonces podemos entender que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y es una luz, una lumbrera en nuestro camino. Qué glorioso es el Señor, ¿no creen? Dulces son estas palabras. A veces también son amargas, pero la mayor cantidad de veces son dulces, aunque también amargo, ¿no? Como lo que está aquí recibiendo David, ¿no? Eran palabras amargas, pero no importa, necesitaba esto David. Y bueno, este salmista podía, en este salmo, él podía reconocer que se regocijaba en la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que la palabra de Dios es esto y más. La palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es algo viviente, amados hermanos. No es la letra que mata, sino el espíritu que vivifica. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice aquí el autor a los hebreos. Entonces su palabra es viva. ¿Cómo podemos tomarla en poco? ¿Cómo podríamos desechar su palabra si su palabra es viva y su palabra es eficaz? Qué tremendo. Efesios 6, 17 nos habla en este mismo sentido y nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo desechamos la palabra de Dios si es la espada del Espíritu? Es la espada del Espíritu. Por eso Pablo nos dice en Colosenses 3:16, nos exhorta a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Otra versión dice, la palabra de Cristo more ricamente en ustedes. Que sea algo rico, hermano. Que la palabra, o sea, que tú seas una persona rica porque tienes la palabra abundando, porque tu copa está rebosando, porque la palabra de Dios te llena, te satisface. Estás completamente lleno de la abundancia de su palabra. Con esta palabra podemos enseñarnos, exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. Podemos cantar con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Entonces aquí Pablo dice, permitan que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, viva plenamente dentro de ustedes. Que de eso podamos ser llenos, de su palabra. Qué impresionante, amados hermanos, que podamos nosotros considerar esto. David, Dios le dijo, tomaste en poco mi palabra.
Pero vemos aquí la importancia de la palabra para nosotros. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículos 23 y 24, lo siguiente: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Haremos morada con él. Así que, ¿cómo tú sabes si amas a Dios? Cuando guardas su palabra. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos, el Padre y yo vendremos y haremos morada con él. Y luego el versículo 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces aquí podemos ver cómo amamos al Señor Jesucristo en esto, en guardar su palabra. Entonces, regresando a 2 de Samuel capítulo 12, en el versículo 9, que estamos considerando la primera parte, podemos ver que David en su pecado tuvo en poco la palabra de Dios e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Tomó en poco la palabra de Dios, y por eso insisto en esto, hermanos. El tomar en poco la palabra de Dios o desechar la palabra de Dios es tener en poco a Jesús, porque Él es el verbo de Dios, Él es la palabra viva de Dios. Entonces Dios le dijo esto a David. Ahora, David conocía cuando Natán le dijo esto por parte de Dios, que en poco había tomado la palabra de Dios. David pudo entender a lo que se estaba refiriendo Natán. Principalmente tres cosas de las que ya hemos hablado anteriormente, pero para que podamos tener muy claro cómo fue que David tomó en poco la palabra de Dios cuando desechó lo siguiente. Fíjense bien, desechó lo siguiente. Número uno, de lo que ya hemos hablado en Génesis capítulo 2, versículo 24, está un principio espiritual que no tuvo que haber sido quebrantado por David, y al quebrantarlo, entonces tomó en poco la palabra de Dios. ¿Cuál es este principio espiritual? Génesis 2:24 nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. David estaba rompiendo, ¿sí?, con ese mandamiento, entonces estaba tomando en poco la palabra de Dios. Número 2, en Deuteronomio 17, versículo 17, en la primera parte, Dios había dado también otro principio espiritual para los que fueran reyes sobre Israel. Y dice este versículo: no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. David, al no atender estos principios espirituales, estaba teniendo en poco, tomando en poco la palabra de Dios. Y número 3, además de estos dos principios espirituales que David quebrantó, ¿sí?, ya hemos hablado anteriormente que David también violó los mandamientos de Dios que encontramos en Éxodo capítulo 20, del versículo 13 al 17. Así que leamos estos versículos para que veamos cómo David, al no respetar esta ley de Dios, ¿sí?, estaba tomando en poco la palabra de Dios. Dice ahí Éxodo 20, del 13 al 17: no matarás. David mató a Urías, y no solamente Urías, sino también en esa batalla contra los amonitas, por esta orden que David le había dado a Joab de poner a Natán, a Urías en lo más recio de la batalla, también se perdieron otras vidas, no solamente la de Urías. Otros del ejército de Israel también murieron en esta batalla. Entonces David pues violó este mandamiento: no matarás. Él mató. Luego versículo 14: no cometerás adulterio. Versículo 15: no hurtarás. La parábola de Natán fue dirigida en este sentido. Pues había un hombre rico que tenía mucho ganado, y había un hombre pobre que tenía solamente una corderita, y el hombre rico, cuando recibió un visitante para ofrecerle algo de comer, tomó la corderita de este hombre pobre, se la robó. ¿De acuerdo? Entonces, no hurtarás, no robarás. Versículo 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y versículo 17: no codiciarás la casa de tu prójimo,
no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y podemos ver que David cometió esta serie de estos pecados, ¿sí? Y con esto David tomó en poco la palabra de Dios, desechó la palabra de Dios, no la consideró. Entonces podemos ver que en esto David pues cometió este pecado. Y por último, la última parte del versículo 9, y con esto terminamos, dice aquí, vamos a leer otra vez, segunda de Samuel capítulo 12, versículo 9, y nos vamos a enfocar en la segunda parte. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Segunda parte: a Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Bueno, en esta segunda parte podemos ver que Dios pues sacó a la luz esto que estaba en oscuridad. Todos podían pensar, pues Urías murió en la batalla. Pues sí, ya ni modo, ¿no? ¿Cuántos no mueren en una batalla? Muchos mueren en batalla. Pero la muerte de Urías no era como cualquier otra muerte, porque aquí David había mandado que lo pusieran en lo más duro, en lo más recio de la batalla, para que allí perdiera la vida. Entonces Dios lo saca aquí a la luz. David, ¿pensabas que nada más esto era algo entre tú y Joab? ¿Piensas que esto estaba oculto de mí? Hermano, delante de Dios no podemos ocultar nada, absolutamente nada. Aunque digamos, tú y yo somos recuates, amigos, y entre tú y yo aquí se queda este rollo y nadie más se va a enterar. Mentira, Dios sí lo sabe. Y Dios sacó aquí a la luz aquello que David fraguó en lo secreto, enviando una carta por medio del propio Urías, ¿sí?, para que se la entregara a Joab. Y en esa carta, ¿sí?, David redactó y dio la orden de que se pusiera a Urías en lo más recio de la batalla para que muriera. Entonces David podía haber pensado, pues nadie va a saber este asunto, solamente Joab y yo, ¿de acuerdo? Pero vemos que no. Dios sacó esto a la luz. Dios se lo reveló a Natán. Dijo: Natán, dile esto a David, dile que él mató a Urías por medio de la mano de los amonitas. Pensaba que nadie lo iba a saber. Yo lo sé. ¿A quién quiere engañar David? Yo lo sé. Yo estaba ahí cuando él comenzó a redactar la carta, cuando comenzó a pensar cómo podía deshacerse de ese hombre. Yo lo vi todo. Hermano, no podemos ocultar nada delante de Dios, nada. Tarde que temprano todo va a salir a la luz. Y vemos que aquí Natán le estaba diciendo eso: a Urías Eteo heriste a espada. ¿Crees que no me di cuenta, David? Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Es decir, que Dios le estaba diciendo aquí a David: es como si tú mismo, David, hubieras extendido tu mano contra Urías y lo hubieras matado con tu propia espada. Dios le estaba atribuyendo la muerte a Urías a David, no a los amonitas. David, tú fuiste el autor intelectual de este asesinato, y a ti te lo digo, tú eres ese hombre. Qué tremendo. Entonces David, sabemos que le ordenó a Joab que arreglara todo en esta batalla contra los amonitas para que Urías cayera muerto. Así que Urías fue asesinado como si el mismo David lo hubiera matado con su propia espada. Dios así lo veía. Entonces podemos ver esto. Entonces esto que le estaba diciendo Dios a David a través de Natán, de que a Urías Eteo heriste espada, era otra manera de decir lo que ya vimos del versículo 7. Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Dios no iba a permitir que David culpara a nadie más de la muerte de Urías. Dios no iba a permitir que se le echara la culpa a los pobres amonitas. No, pues se murió Urías. Sí, pues fueron los amonitas, estuvo bien complicada la batalla. No, hubieras visto. Hubieras visto, la batalla estuvo estuvo durísima, y
Y los amonitas, ya sabes cómo son, se aferran y se defendieron con uñas y con dientes y pues ni modo, ahí le tocaba a Urías y se murió. Pero Dios dijo, no voy a permitir que David le eche la culpa a alguien más. David, tú eres ese hombre. Tú heriste con tu espada a Urías. Tú lo hiciste, David, nadie más. Entonces, insisto en esto, Dios no iba a permitir que David le echara la culpa a nadie más. La culpa era de David. David había matado a este hombre llamado Urías y Dios se lo estaba diciendo, lo estaba sacando a la luz para que David supiera que Dios estaba enterado completamente de todo este asunto. Así que vemos hasta este versículo 9 que aquí pues Natán sigue exhortando a David y después a partir del versículo 10 y hasta el versículo 14 podemos ver las consecuencias que vinieron después del pecado de David. Una disciplina muy fuerte que David recibió. Esto ya lo hablaremos más adelante. Solamente les anticipo lo siguiente: Dios perdona pecados, hermanos, por supuesto que sí. Pero hay una disciplina por parte de Dios que si Dios considera que tenemos que ser disciplinados fuertemente por algún pecado que hemos cometido, Dios no va a dudar en meternos en una disciplina, aunque Dios perdone nuestro pecado. Una cosa es que Dios perdone nuestros pecados y otra muy diferente, el que Dios nos discipline, aunque Dios ya nos haya perdonado un pecado que hemos cometido. Y de eso vamos a hablar más adelante, pues ahora el próximo viernes en este discipulado que hemos retomado. Vamos a hablar un poquito de esta disciplina a la que David fue sometido, aunque Dios, insisto en esto y quiero que quede muy claro, aunque Dios sí lo perdonó. Dios lo perdonó, pero sí hubo consecuencias de su pecado. Y del versículo 10 al versículo 14 y 10 más, podemos leer después el capítulo 13, el capítulo 14, donde ya vemos el resultado de aquella disciplina a la que fue sometido David. Pero bueno, esto lo vamos a dejar, pues primero Dios, para el viernes y continuaremos con un poquito más de este capítulo 12. Por el momento aquí le dejamos y vamos a orar. Señor Jesús, pues, Señor, cuán hermosa es tu palabra, Señor. Cristo, tú eres la palabra viva de Dios. Tú eres el verbo de Dios. En ti está la vida y la vida era la luz de los hombres. Gracias, Señor, porque tú eres la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Tú eres la gran luz y una luz resplandeciente y nos iluminas por medio de la vida que nos das a través de tu palabra. Cristo, guarda nuestro corazón de desechar o de tomar en poco tu palabra. Gracias por tu palabra. Jesucristo, tú dijiste, santifícalos en tu palabra es verdad. Señor, gracias por tu palabra que es espíritu, que es vida, por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, que podamos ser completamente llenos de tu preciosa palabra. Oh Señor, multiplica y derrama tu gracia en esta iglesia local, para que este año que estamos comenzando a leer tu palabra, Señor, tu palabra nos sea revelada, que tu palabra nos vivifique, que tu palabra nos sustente, que tu palabra nos dé vida, Señor, que tu palabra nos ilumine, que tu palabra sea nuestro alimento, Señor, que tu palabra alumbre nuestro andar, nuestro caminar en esta tierra. Oh Señor, susténtanos con tu palabra, vivifícanos con tu palabra, límpianos con tu palabra, Señor, alúmbranos con tu palabra, danos vida con ella, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres el verbo de Dios, eres la palabra viva de Dios y te amamos, Jesús. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.